Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Es un placer recibir en Radio Sefarad de nuevo al profesor Francisco Jiménez Bedman. Bienvenido, Francisco. Bien hallado. Muchas gracias, Raquel, por tu atenta y amable invitación para participar en esta entrevista. Bueno, nos alegra muchísimo poder promocionar, dar voz a las actividades que hace el Instituto Darón, que Francisco tú presides. Y sí, en concreto nos alegra mucho poder hablar de estas 10º jornadas temáticas de cultura hebrea y judía. Se están celebrando desde el día 13 de mayo, concluirán el 29 y bueno, lo organiza el Instituto Darón de Estudios Hebreos y Judíos. ¿Con qué objetivo, Francisco? El objetivo principal es, en su conjunto, de reivindicar en última instancia la herencia y memoria cultural del pueblo judío en la península ibérica. Y desde la creación del Instituto Darón, recreación del Instituto Darón, porque había un precedente anterior, simplemente nos propusimos básicamente hacer todo lo posible por simplemente recuperar para la memoria colectiva, para la memoria cultural de Granada y de toda su amplitud, para los compañeros que pudieran asistir, para recuperar la memoria del pueblo judío, básicamente, y normalizar la presencia y naturalizar esa historia, que en el caso de España tiene todavía problemas de reconciliación, me atrevería a decir, pero básicamente. ¿Incluso más en estos momentos o es algo ya que no unido, crónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un elemento crónico. Yo me atrevería a decir que hay un desencuentro histórico crónico que, digamos, que actualmente un poco se ha recrudecido. Yo también pienso que por falta de información y de cultura en general, ¿no? La información suele venir bastante sesgada y no es fiable en absoluto. Y bien, abunda y anida en unos contextos sociales que desde hace mucho tiempo diera la impresión que, digamos, la valoración de la cuestión cultural, el conocimiento académico, cultural, el pensamiento crítico, se ha abandonado. Y claro, en ese sentido, todo lo que está ocurriendo actualmente con la guerra en Gaza, con la guerra contra Hamas, pues digamos que de alguna manera ha recrudecido o ha hecho aflorar más esa laguna y esas deficiencias que tiene la sociedad española. Por eso son tan necesarias estas jornadas que alcanzan ya, pues el número 10, son las 10º, es un aniversario importante, es un logro enorme, ¿no? Francisco, ¿cómo han evolucionado estas jornadas y con ellas el Instituto Darón? Pues la verdad que yo me felicito, y a todos mis compañeros en primer lugar, porque sin la participación de ellos, tanto desde el punto de vista orgánico como académico, este proyecto no habría tenido nunca la posibilidad de existir. Pero la verdad que lo hicimos partiendo de 3-4 compañeros y a base de muchísimo trabajo individual, a base de mucho esfuerzo, con recursos económicos propios. No dependemos absolutamente de nadie para la financiación de las actividades que hacemos. Somos absolutamente autónomos. Eso tiene sus limitaciones, pero también sus ventajas. Y la verdad que hemos hecho unos recorridos sumamente interesantes desde el 2013, allá por el 2013, cuando lo pusimos en marcha. Hemos tenido exposiciones, hemos tenido conferencias, hemos tenido talleres, hemos ido creciendo también en marco de colaboración institucional con diversos proyectos. Actualmente somos una asociación colaboradora de la Cátedra Melilla Sefarad, de lo que nos orgullecemos enormemente. En primer momento, durante la creación y la presidencia de la profesora María José Cano, actualmente con el profesor Miguel Ángel Espinosa,
hemos contribuido también al primer Congreso Internacional de Cultura Sefardí, el Avenir del Judío Español, y nos ha sido una experiencia sumamente grata, agradable realmente, porque además conseguimos que los compañeros de la Universidad de Jaén y de la sociedad civil de Jaén, digamos que prohijaran esos proyectos. En ese sentido hemos ido creciendo de una manera firme, sólida, y nos sentimos plenamente orgullosos de los logros, Raquel. Es que podéis estarlo, es un esfuerzo enorme y os felicitamos por eso y por haber alcanzado las 10º jornadas y hasta las 120 por lo menos. Hasta las 120, cierto. Francisco, si te parece, vamos a recorrer un poquito el programa de estas jornadas. Comenzaron el martes 13 con nada más y nada menos que José Martínez Delgado, el catedrático de la Universidad de Granada, con la ponencia Los judíos del Califato Omeya, una propuesta de contextualización. Tú comenta lo que quieras mientras yo voy diciendo, por favor. Sí, no hay problema. La verdad que ha sido una experiencia magnífica, y desde este foro que tenemos ahora mismo, quiero darle las gracias al profesor Martínez Delgado y absolutamente a todos los participantes. Pero además el hecho de contar con el profesor Martínez Delgado, con la ingente investigación y erudición que muestra, que dispone, ese lujo documental al que se remite constantemente, y esa capacidad de síntesis y exposición, para nosotros ha sido un auténtico placer contar con él, con su trabajo, con su disposición, en ese marco descriptivo que ha hecho de la vida judía durante el Califato Omeya, ¿no? Y sobre todo abundando en los 3 grandes factores, podríamos decir, sobre los que se asienta el judaísmo medieval hispano, ¿no? En el ámbito filológico, en el ámbito filosófico y en el ámbito jurídico, el tercer pilar, que muchas veces no se queda así un poquito al margen de las investigaciones, ¿no? Pero realmente, tal y como él lo describe, lo presenta, era de fundamental importancia. En ese sentido fue un auténtico disfrute, sí, Raquel. Sí, además me ha contado un pajarito granadino que fue muy divertida, además, la conferencia, una cosa deliciosa. Bueno, también, por supuesto, tenemos que señalar que el jueves 15 participó el profesor, el doctor José Ramón Magdalena, catedrático de la Universidad de Barcelona, con cosas y casos de la vida diaria en las juderías de Sefarad, un tema que siempre interesa a los que no somos especialistas, ¿no? Siempre contar las pequeñas cosas es algo que interesa muchísimo, Francisco. Es totalmente cierto la reflexión y la consideración que hace Raquel. La verdad que fue un auténtico disfrute, insisto, contar también con la colaboración del profesor José Ramón Magdalena, porque realmente la presentación, la erudición, el lujo de detalles, la capacidad de análisis y de síntesis, y el esbozar con los pequeños detalles de la investigación. Digo pequeños detalles en tanto que a lo mejor aspectos referidos a cuestiones de la vida cotidiana, pero que te hacen un cuadro descriptivo de la sociedad de la época realmente maravilloso. Fue un auténtico placer contar con él, con esos detalles referidos, insisto, a veces las cuestiones más mundanas de la vida de la judería en la Edad Media, pero que realmente recrean la vida diaria, más allá de lo que puede ser un manuscrito, literatura, etcétera. Totalmente. ¿Recuerdas algún caso específico, algo que te llamara especialmente la atención? Pues a veces era, sobre todo, ahora mismo tal cual lo preguntas, me venía a la cabeza, pues por ejemplo, las cuestiones que tenían que ver con procesos, digamos, judiciales o administrativos judiciales dentro de las comunidades judías del momento, ¿no? Que podían tener a veces cuestiones referidas a procesos de divorcio o discusiones entre vecinos, es decir, era elementos de la propia vida cotidiana en la que
a cada esquina, a cada frase, siempre se nos escapaba alguna sonrisa porque lo que afloraba ahí era una serie de personajes en su plena humanidad, ¿entendido? Y en ese sentido, la verdad que ilustra todos unos elementos de esa historia de las comunidades judías que normalmente no salen en los grandes libros de investigación porque estaban dedicados a su obra literaria, filosófica, etcétera. Pero esos pequeños elementos de la vida completan el cuadro de la historia. Bueno, y era magnífico. Nos da mucha envidia. Ojalá una propuesta que se grabe en estas ponencias, Francisco. No sé si será posible en esta edición o en la próxima, pero es una pena que no podamos oírlas todos, ¿no? Sí, estamos en ello. Tenemos una limitación de recursos y haremos todo lo posible por recuperarla. Por ejemplo, muy bien. Por ejemplo, nos hubiera encantado oír a nuestra querida María José Cano, catedrática de la Universidad de Granada, con ese calidoscopio sociopoético andalusí. Ya saben, está experta, entre otras muchas cosas, en Ibn Gabirol, por supuesto. Y el martes 20, también otra querida catedrática de la Universidad de Granada, Sultana Wagnon Ben Susan, colaboradora de Radio Sefarad. Bueno, todos sois un poco colaboradores de Radio Sefarad, tenemos esa suerte, con imágenes del judaísmo en la obra de Kafka. Y el martes 20 también estarás tú, Francisco, con esa aproximación a la figura del maestro de justicia en los manuscritos del Mar Muerto, otro tema, otro asunto que siempre interesa muchísimo. Creo que sí, creo que lo cierto es que cuando se plantea, por lo menos la experiencia que tengo, lo que he podido constatar, cuando se plantea una comunicación, una conferencia sobre los manuscritos del Mar Muerto, el elemento de atracción que genera esa temática, plenamente justificado, plenamente fundado, es enorme. Hay una especie de combinación cuando se habla de los manuscritos, algo que va a camino entre lo misterioso, lo esotérico, que también tiene, con lo misterioso desconocido. Y lo cierto es que es un fondo documental de primer orden. Yo creo que entre el fondo documental de la Kenizá del Cairo, los papiros arameos de la isla de Elefantina, de la comunidad israelita de Elefantina, y los manuscritos del Mar Muerto en el siglo XX han arrojado una luz impresionante, rica, y además es una información de primera mano, porque disponer de manuscritos, ya fuesen bíblicos, ya fuese de esa comunidad sectaria esenia, los detentó, los compuso, los escribió, los escribió, nos arroja una información fundamentalísima sobre el judaísmo de finales del Segundo Templo, un periodo que para la propia cultura occidental es fundamental, porque en ese contexto en el que nace el cristianismo. Y en ese sentido, la verdad que, en fin, respecto a lo que es el interés de los asistentes, la constatación en otros momentos, por ejemplo, una exposición que hicimos y que tenemos prevista presentar también en Melilla en los próximos días, sobre los manuscritos, algunos de los manuscritos más relevantes del Mar Muerto, a partir de una cesión, unas licencias que nos ha permitido al Museo, el Santuario del Libro en Israel. Realmente el interés que hemos constatado siempre es enorme, y para mí una gran satisfacción, ¿no? Porque realmente siempre es una fuente de información, de conocimiento, de análisis, digamos, colateral, con elementos que forman parte de nuestra cultura actual. Sí. Bueno, parece que habéis atendido como si hubierais pedido a los que acuden a estas jornadas, díganos de qué temas quieren que les hablemos y lo vamos a hacer, porque el jueves 22 Pepa Rull Broquetas habló de la aventura de Colón, un proyecto judío y judeoconverso, otro tema que siempre interesa. Luego Carlos Santos Carretero, del Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, disertó sobre de Levítico al Apocalipsis, de Abraham a Sasel y el Yom Kippur escatológico. Y ya nos acercamos a la segunda semana, digamos, con ese
martes 27, en el que está un gran amigo de los sefardí, alguien que ha trabajado muchísimo por la recuperación de lo judío en Jaén, con Rafael Cámara Expósito de Juventa. Totalmente cierto. El abanico, como tú acabas de describir, el abanico de opciones temáticas para las conferencias es sumamente rico, variado, enorme, y digamos que para nosotros siempre cuando hemos organizado jornadas de estas características, muchas veces los compañeros, en un alarde de absoluta amabilidad y disposición, nos comentaban sobre qué temática queréis que hablemos. La postura nuestra siempre ha sido en la que uno se encuentre más cómodo, en la que sea el resultado de tu trabajo, de tu investigación y de tu interés. Y yo creo que también eso coadyuva, digamos, redunda en el atractivo general, porque no hay nada como trabajar y exponer materiales sobre los que uno abunda, le ha dedicado años de investigación. En el caso de lo que sería la aventura de Colón, ese proyecto judío converso, de una riqueza, digamos, cultural y documental para esa recuperación del pasado judío y judío converso de España, que yo creo que es de primer orden. La propia figura de Colón, las propias connotaciones o herencia cultural judía es de fundamental importancia. La conferencia, perdón, sí. Raquel, sí. No, te interrumpo porque nos dé tiempo a hablar un poquito de todo, perdóname, Francisco, porque como hay confianza, no hemos hablado mucho de la ponencia de María José Cano, ni tampoco de la de Sultana Guagnón, que sabemos que nos perdonarán, pero queríamos, hablando de esos temas que habéis elegido, también está lo actual, ¿no? Esas investigaciones, por ejemplo, las que lleva a cabo Antonio Bermúdez Espinosa Ramírez en torno a las raíces judeoconversas en Almería y en las Alpujarras, otro tema también que interesa mucho y que se está realizando actualmente, ¿no? Sí, no quisiera cerrar la intervención en absoluto sin hacer mención expresa de las comunicaciones de Sultanes de María José. La exposición de Sultanes magnífica sobre un tema fundamental que sería, en última instancia, las reflexiones o la consideración de la valoración de Kafka como poeta judío, sobre todo a partir del análisis y de la crítica de Hannah Arendt especialmente. Y, por supuestísimo, la descripción, el conocimiento de María José Cano sobre lo que sería ese caleidoscopio poético en Al-Ándalus, incluso en las relaciones intercomunitarias, es decir, judíos, cristianos, musulmanes, etcétera, arrojó una luz fabulosísima que casi sería, digamos, el elemento que complementaría la exposición de José Ramón Magdalena en cuanto a la descripción de lo que sería la vida cotidiana en esos pequeños detalles. Nada más lejos de mí. No, sí he sido yo la que he dicho que como tengo confianza con María José Cano y con Sultana Guagnón, por ir más rápido me las he saltado porque sé que me perdonarán. Por supuestísimo que son, vamos, que atesoramos sus colaboraciones y sus conferencias. O sea que hablábamos de esas raíces judeoconversas en Almería y en las Alpujarras, y también me gustaría, Francisco, que hablas un poquito de la intervención del profesor Miguel Espinosa Villegas, que introduce el arte degenerado, así llamado por los nazis, en ese Entartekunst, antisemitismo y política cultural en la Alemania nazi. De nuevo, en estas jornadas se introduce un tema nuevo: arte y antisemitismo y nazismo. Efectivamente, ahí, como bien sabéis, el profesor Miguel Ángel Espinosa es especialista en la materia y vehicula en las exposiciones que hace, ese sustrato ideológico, esa utilización o instrumentalización de elementos de arte para, digamos, hacer difusión en aquel contexto de todas las ideas del antisemita que pululaban, digamos, en la Europa en las postrimerías y durante la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Y la recuperación de la memoria judía, en el caso de Antonio Bernardo, de lo que es Almería y la Alpujarra,
es un tema sumamente interesante porque hasta hace bien poco no había mucha información, por no decir ninguna, sobre la existencia de comunidades judías y judío-conversas en la investigación que él hace en la zona de la Alpujarra granadina. Qué interesante. También presentáis un libro, se presenta el libro de Concha Pérez Rojas el jueves 29, las conferencias de Rafael Cámara Expósito, Antonio Bermúdez, he dicho yo, pero no es Bermúdez, me he equivocado, perdónenme. Espinosa Ramírez y el profesor Miguel Espinosa Villegas son el martes 27 y el jueves, como les decimos, entre las 19 y las 21 horas se presenta Yo no estuve en Auschwitz. Ciertamente es el segundo libro que tenemos el placer de presentar de la autora Concha Pérez Rojas. El primero, que era Ucraína, fue un compendio de narraciones de texto poético, de prosa poética, sobre las circunstancias del Holocausto en la zona de Ucrania. El material que presenta ahora Yo no estuve en Auschwitz es realmente conmovedor por, digamos, la plasmación, yo me atrevería a decir la plasmación en clave intimista, en clave poética de lo que fue la tragedia del Holocausto en sus diversas versiones. Cuando digo versiones me refiero en cuanto a tragedia humana, ya fuese en el ámbito de los niños, ya fuese en el ámbito de la sinrazón humana, que lo era. En fin, es un material es un libro que recomiendo enormemente su lectura, una lectura intimista, una lectura relajada, sosegada y a la vez con una disposición mental de reflexionar sobre toda y cada una de las palabras que plasma y utiliza en la obra. Es una obra impresionante. Pues esperamos conocer más detalles acerca de este libro. Lamentamos tener que ir tan rápido. Solo preguntarte, Francisco, ¿cómo pueden ir nuestros oyentes, cómo pueden acudir a las conferencias que todavía restan de estas décimas jornadas? Pues simplemente lo único que los que pueden y deben hacer, no hay ningún problema, es, conforme al horario indicado en el programa, acudir sencillamente al salón de actos del Instituto de la Paz y los Conflictos, que está en el Centro de Documentación Científica, en la calle Rector López Argueta de Granada, en el horario previsto, y con muchísimo gusto lo acogeremos y le prestaremos la mayor de las atenciones y de las delicadezas. Ay, pues seguro que es una buena noticia para nuestros oyentes poder acercarse y disfrutar directamente en persona, en vivo, de estas sesiones, de estas conferencias tan interesantes para ti, Francisco, como representante, como presidente de este instituto al que apreciamos y admiramos tanto, el Instituto Darón de Estudios Hebreos y Judíos, por las últimas palabras de esta entrevista, si quieres añadir algo. Simplemente daros las gracias por haceros eco y prestar siempre el interés a las actividades que las hacemos realmente de todo corazón y de toda convicción. Eso es fundamental. No solamente un elemento de carácter, digamos, académico, sino que los aspectos de convicción, de creencia, también juegan ahí un papel fundamental. Así que por nuestra parte, daros las gracias por estar ahí, por interesaros y colaborar en la difusión de estas actividades que de una manera modesta organizamos aquí en Granada. Pues gracias a vosotros por el trabajo y por habernoslo contado, y enhorabuena por esas décimas jornadas. Muchas gracias y hasta siempre, hasta cuando queráis, aquí en Radio Sefarat. Muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias a todos.